Usted entiende, usted sabe, hay apóstoles del Padre, hay apóstoles del Hijo y hay apóstoles del Espíritu Santo. ¿Sí? Los apóstoles del Hijo, ¿quiénes son? Los 12, o digamos 13, porque hay uno que, ¿verdad? Ahí se pandió en el camino, ¿sí? Pero eran 12. Ahora, los apóstoles del Espíritu, ¿los refiere usted? Timoteo, Tito, apóstoles del Espíritu. Sí, porque no fueron establecidos por el Hijo ni el Padre. ¿Me está entendiendo? Lo apostólico es real, amados. Nosotros no podemos desmembrarlo, quitarlo y omitirlo. Es algo que es bíblico. El gran problema y el gran error es qué ha pasado alrededor del concepto apostólico. Eso es lo que se ha degenerado. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos figuras apostólicas como las de la iglesia del primer siglo. Se lo digo con honestidad. Nuestro presbiterio apostólico es como que usted ve actuando a los apóstoles de la primera iglesia. De esa manera. Así que siéntase bendecido. Por eso cuando viene un enviado, y ahorita que en mayo viene el apóstol Darío, nosotros debemos de aprovechar ese tiempo. No podemos perderlo. Bien, entonces, hay algo fundamental que yo quiero repasar si usted no estuvo presente la semana antepasada, para ponerlo en contexto. No lo quiero dejar perdido en el espacio. Quiero que usted se ubique en qué fue lo que nosotros hablamos. Y quiero tomar esto, tal vez mis hermanos me van a ir ayudando. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, dice lo siguiente. Dice que en esta iglesia, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estoy en Hechos, capítulo 2, verso 42. Esto solo es un repasito introductorio para que usted se ubique de lo que vamos a seguir. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En 4 cosas perseveraban en la iglesia. Estas 4 cosas hicieron de esta iglesia una iglesia de poder, una iglesia de influencia y una iglesia de transformación. 4 cosas que lamentablemente cuando usted la traslapa a la iglesia de hoy, hay mucho divorcio entre lo que hacían en ese tiempo y de lo que se hace hoy. Por eso encontramos miles de cosas sucediendo en la iglesia actual. Entonces, si me ayudan con el primer bloque de información, que fue el que presentamos la semana antepasada, se los voy a agradecer para que podamos ponernos en contexto de esto. Dice la palabra que esta iglesia perseveraba. Y yo quiero presentarle esto para que usted se vuelva a poner en sintonía. Perseverar tiene valores especiales, específicos. Y perseverar quiere decir estar pegado, estar adherido. Quiere decir existir. Es decir, que esta iglesia existía para 4 cosas. Y estas 4 cosas son las que usted mira acá. La primera es que perseveraban en la doctrina, dice, de los apóstoles. ¿Qué es esto? Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban metidos de lleno, tomando del espíritu que había en la letra, pero también en la enseñanza de los mismos apóstoles. Era el evangelio de Cristo vivo en ese momento. Lo segundo que hacía esta iglesia, que la hacía una iglesia de poder, es que estaban en comunión. ¿Qué es estar en comunión? Estar unánime y en un mismo espíritu. Esto es vital. Si nosotros como iglesia no caminamos en un mismo espíritu, pasan cualquier cantidad de cosas. Por eso usted escucha a menudo que en las iglesias hay pleito, hay contienda, hay división. ¿Por qué? Porque no han entendido estos 4 pilares en los cuales la iglesia debe de moverse. Este es fundamental. Comunión es estar en un mismo espíritu, unánime.
Lo tercero que hacían era partir el pan. ¿Qué significa esto? No solamente pan físico, sino que lo que hacían en las reuniones dominicales, en el culto, era compartir de la palabra. Se reunían y todos compartían la palabra. Era algo tremendo, era algo poderoso, porque para eso se reunían, la palabra con espíritu. Y lo cuarto es esto: oraban, clamaban al Padre para que les indicara cuál era su voluntad para con ellos en la tierra. ¿Y sabe lo que pasa en la iglesia de hoy? Cuando se convoca a orar, vienen 2 o 3. Porque la práctica normal es que la gente viene a orar cuando tiene una necesidad. Cuando no tiene trabajo, cuando está enferma, cuando tiene un pariente enfermo, cuando la mamá se enfermó, cuando el hijo se enfermó. Entonces viene a orar. Y eso manifiesta que no hay un entendimiento pleno de quién es Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque lo vemos como un cajero automático. Aprieto los botones de dame y entonces creemos que algo tiene que salir de ahí, como cuando usted va a retirar dinero al cajero. ¿Sí? Le da las opciones y usted dice quiero 500 y bueno, el cajero, si usted tiene esa cantidad, le va a dar esa cantidad. Pero en este caso, esta iglesia se movía en estos 4 pilares. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, usted se da cuenta que el libro de los Hechos es el relato de las manifestaciones de una iglesia de poder. No he leído hasta el momento, valga la aclaración, estamos meditando el libro de los Hechos ahorita con un grupo de varones, pero no he leído una parte o un verso donde diga que la iglesia se reunía a orar para pedir. La iglesia se reunía para ser usada, para ser un instrumento de poder de parte del Señor. Entonces, necesitamos entender esto. ¿Para qué? Porque entonces encontramos una definición clara de lo que hace la iglesia. La iglesia debe estar adherida, debe existir para perseverar en la tierra en el evangelio de Cristo. Debe de estar y existir para ministrar el espíritu debajo de la letra, y debe hacerlo en un mismo espíritu, unánime. Se sacia de pan de vida y comparte ese pan de vida. Cuando nosotros logramos hacer esto, mis amados, verdaderamente nosotros vamos a empezar a experimentar algo que probablemente hasta el momento no lo hemos experimentado, que es una iglesia sobrenatural. Y ojo, mire, no estamos hablando de liberaciones, de que se cae, que se vuelve, no. Estamos hablando simplemente de 4 cosas que hacen que la iglesia sea una iglesia de poder, porque se concentran en lo que verdaderamente el Señor pensó que la iglesia debe de hacer. ¿Me está siguiendo? Bien, entonces, ¿qué más dijimos para ponerlo en contexto? Rápidamente. Dijimos que cuando la iglesia cumple su función, esta iglesia provoca un temor reverente a Dios y es usada para hacer maravillas y señales que traen bendición a la tierra. Nosotros existimos como iglesia, amados, para ser instrumentos de bendición. Para eso estamos. No existimos para ser ricos, o no existimos para que el Señor, reunidos a todos, nos dé cosas. Existimos con un propósito de bendecir a otros, de traer algo especial a la vida de otros. Para eso Dios nos reúne como iglesia. Dijimos también que necesitamos caminar juntos, necesitamos saber entender y tomar las cargas de los unos con los otros, y necesitamos retomar los fundamentos de poder de esta primera iglesia. Mire, esta iglesia era una iglesia que alababa a Dios, era una iglesia que tenía el favor de la iglesia misma, pero también de la comunidad, porque la comunidad estaba viendo que allí pasaban cosas que no eran comunes, que allí había algo que se estaba desatando
que no existía fuera, solo dentro del poder de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia hace lo que verdaderamente debe de hacer, viene algo muy especial, porque deja de enredarse, deja de desgastarse en diseños de hombre, deja de estar pensando en igle crecimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia que hace la función del Señor, el Señor va añadiendo a la iglesia los que deben ser salvos. No sé si me está entendiendo. No nos desgastamos, esto es importante. No vivimos para desgastarnos en eso. Sin embargo, tenemos la obligación de compartir la palabra, de traer a alguien, de expresarle lo que el Señor ha hecho y tener el anhelo y el deseo de que comparta con nosotros. Eso sí es importante. Lo que no es importante es estar fijado en eso, porque el Señor no nos está haciendo para eso. Él tiene otros planes que son superiores, pero Él necesita que lo hagamos, no que nos desgastemos en eso. Bien, cuando nosotros tenemos claro este fundamento, vamos a tener más claro, el concepto y el tema que vamos a desarrollar y estamos desarrollando, que es amigos o rivales. Entonces, a partir de acá, vamos a ir a la parte número 2 de este tema. Y quiero que me acompañe a el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 13, 14 y 15. Si usted estuvo atento la semana antepasada, usted va a saber que nosotros concluimos el tema de la semana antepasada con estos versos. Esta fue la conclusión del tema, ¿sí? Pero ahora vamos a tomar la conclusión para empezar. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor quiere mostrarnos acá. Si usted está conmigo, Juan capítulo 15, versos 13, 14 y 15. ¿Está conmigo? Dígame amén si ya está ahí en línea. Amén, ok. Bien, dice la palabra, verso 13, capítulo 15, Juan. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién dice? Por sus amigos. Vosotros, está hablando el Señor, está hablando el Cristo. Vosotros, dice, sois ¿qué? Mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mire qué importante. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, présteme atención, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Bien, vayamos al verso 13. Necesitamos entender esto. Dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ahora, entendamos un poco de dónde viene todo este relato, porque este capítulo 15 tiene un comienzo que es el verso 1, ¿sí? Ahora, aquí viene una relación de amor-amigo y viene desde el verso 1, porque este capítulo, desde el verso 1, viene hablando de algo que pareciera que está distante o no concordante con el verso 13, pero ¿sabe de qué habla desde el verso 1 hasta antes del 13, o sea, hasta el 12? La palabra está hablando de la vid verdadera, está hablando de los pámpanos y está hablando de llevar fruto. Y es más, dice que llevemos como mucho fruto, ¿sí? Ahora, esto es un acto de amor, porque para que yo lleve fruto, debo estar pegado ¿a qué? A la vid, ¿sí? Si me separo de la vid, ¿qué sucede? Me seco. Y si estoy seco, no doy fruto. Hay un acto de amor de por medio. Entonces, una expresión grande de amor, según la palabra que estamos leyendo, es dar la vida por un amigo. Présteme atención, dar la vida por un amigo.
Ahora, yo me lo pregunté, y yo estoy seguro que usted se lo está preguntando en este mismo instante. ¿Daría yo mi vida por un amigo? Yo sé que usted es padre de familia y usted ha dicho, por mis hijos doy la vida. No lo ha dicho así, no. Alguna vez lo ha dicho. El que es papá alguna vez lo ha dicho. El que es mamá o el que es papá. ¿Sí? Y yo creo que usted lo cree con convicción, que usted podría dar la vida por uno de sus hijos. Ahora, las amiguis darían su vida una por otra. Yo he escuchado frecuentemente esa expresión. Amiga, ¿cómo está? Amiga, amiga, y amiga por aquí, amiga por allá. Pregúntese, ¿daría usted su vida por su amiga? Bien, mire lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 5, versos 6 al 8. Vaya conmigo, porque vamos a ir desenredando la madeja. De esto se trata esto. Necesitamos desenredarla y entender qué es verdaderamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Y aquí nos da una afirmación de la pregunta que acabamos de hacer. Y creo que nos contesta el Señor. Mire lo que dice Romanos 5, 6, 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién lo hizo? Cristo. Y mire lo que dice el 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Realmente, como dicen popular, coloquial y hondureñamente, sin casaca, no moriríamos por un amigo. No moriríamos por un amigo. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿quién muere por nosotros? Cristo Jesús. Lo entregó, su único hijo, para que muriera por usted y por mí. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir entendiendo esto en el siguiente verso, verso 14. Y aquí la misma palabra, como se explica a sí misma, nos aclara el asunto. Dice el 14, Juan 15, 14. Vosotros, está hablando el Cristo, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuándo somos amigos de nuestro Dios? ¿Perdón? Cuando hacemos lo que Él nos manda. Y si hacemos lo que Él nos manda, estamos haciendo el qué? Su voluntad. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí nosotros brota a nuestro corazón este primer valor que yo quiero compartir con usted. Si me lo podés poner, por favor, Gary, ya es el primero de este rol nuevo, el número 1, porque entonces así nosotros vamos a entender cómo se entrelaza la palabra. Perdón. Entonces dice que soy amigo de Él si yo hago lo que Él me manda. Esto es importante. No, ahí ya pasamos, los nuevos. Ajá. Mire, nosotros debemos de entender esto. Amigo es igual a discípulo y discípulo es igual a uno que es perfecto. No sé si usted me está entendiendo. Esta amistad deriva de un discipulado y el que se discipula camina a ser perfecto. Perfecto dentro del contexto bíblico, lo hemos dicho, implica que es uno que está maduro, que ha alcanzado una estatura. Por eso el Señor está anhelando
amigos, amigos que puedan ser discípulos, discípulos que se puedan perfeccionar. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos Él va a valorar a aquellos que alcancen la estatura de ¿quién? De un varón perfecto, que se llama ¿cómo? Jesucristo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Salmos capítulo 37 verso 18. No había pasado por este verso y verdaderamente me explosiona mi corazón y me revienta mi cabeza. Salmo 37, 18 conoce Jehová los días de ¿quién? De los perfectos. Y mire lo que le dice, y la heredad de ellos ¿qué? ¿Será para cuándo? Para siempre. Por eso la insistencia, por eso el llamado a ser amigos y nunca rivales. Necesitamos estrechar esos lazos con nuestro Padre. Entonces, conoce el Señor a sus amigos, conoce el Señor a sus discípulos, conoce el Señor a los perfectos. ¿Y qué pasa? Les tiene herencia. ¿Y qué pasa? Por ellos mueren. ¿Me sigue, mi amado? ¿Sí? Bien. Mire lo que dice entonces Santiago capítulo 2 verso 23. Porque este debería ser su anhelo y el mío. Santiago capítulo 2 verso 23. ¿Está conmigo? Dice la palabra, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo? Le creyó y le fue contado ¿por qué? Por justicia, y fue llamado, ¿cómo le llamó? Amigo de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que cuando la palabra sea leída, que cuando el tiempo llegue, diga, y se cumplió la escritura que dice: Denia le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamada amiga de Dios. Lo que quiere el Señor. Y se cumplió la escritura que dice: Jenny le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamada amiga de Dios. La escritura quiere poner nuestros nombres en cada uno, y se cumplió la escritura que dice: José le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Hay algo que el Señor quiere provocar. Hay algo que una iglesia que fue antes que nosotros hizo, y que hizo de ella una iglesia de influencia, de poder, de autoridad. Una iglesia que salaba la tierra y que era verdaderamente luz en medio de toda oscuridad. Verso 15. El Señor termina de afirmar esto. Y mire lo que dice aquí: ya no os llamo como siervos, porque el siervo dice que no sabe lo que hace su Señor. Yo siempre había tenido algún tipo, repelía la palabra esta, no porque contenga algo estrictamente malo, pero algo me decía que había algo que no era así. ¿Sí? Y dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado como amigos, porque os he dado a conocer el qué, todo. A los amigos les da a conocer que todo lo que ha oído de quién, del Padre. Eso se llama revelación del cielo. Entonces, nuestro Dios quiere y anhela, está presto en el corazón de Él en llamarnos amigos, no siervos. ¿Por qué, mi amado? Por esto. Si corremos al siguiente, Gary, porfa. Y esto es importante que nosotros lo atesoremos. El Señor quiere amigos. Él no quiere estrictamente siervos, porque el siervo se limita a esto:
El siervo se limita a hacer tareas para su señor, pero desconoce lo que su señor hace. Repito, el siervo se limita a hacer tareas para su señor, pero desconoce lo que su señor hace. En otros términos y en otras palabras, el siervo está tomando pedidos, está escribiendo en una lista cosas que hacer, actividades que va a realizar. Por eso, mis amados, en las iglesias están sobrepobladas de siervos, pero están carentes de amigos. Hay muchos siervos, hay muchos siervos, hay gente haciendo, hay gente activando. Y créame, muchas son instrucciones de parte del Señor. Y no está mal, pero eso es una parte de. Él no quiere que nos quedemos en ese punto. Él quiere algo adicional. Él quiere amigos. Y el que no es amigo de Dios, amado, hay que decirlo. Si usted no es amigo, ¿qué es? Es rival. Esa es la verdad. Aunque no nos guste, aunque nos dé roncha, la verdad es la verdad. O somos amigos o no lo somos. Y si no somos amigos, somos rivales. Y por ese gran detalle, mis amados, es que tenemos hoy en estos días tan determinantes para la tierra, que afirmar el valor eterno de esta amistad con Dios. Él nos anda buscando como sus amigos, porque el único anhelo del corazón del Padre es contarnos al oído todo lo que ha visto acerca del Padre. ¿Me está entendiendo? No hay nadie a quien le pueda decir algo de esa naturaleza, de esa envergadura, de esa índole, si no es amigo de él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Por cuanto no sos mi amigo, yo te voy a dar tareas que hagas. Me vas a servir, vas a ser un siervo. El siervo hace lo que le dice su señor, pero no conoce verdaderamente la esencia de su señor, lo que el Señor hace verdaderamente. Y Él quiere llevarnos al siguiente nivel, quiere llevarnos al siguiente punto. Ahora, ¿qué es todo? ¿Qué es eso que nosotros podemos conocer en la amistad con el Señor? Sencillo: misterios, tesoros, enigmas, códigos guardados dentro de la misma palabra, que no conocemos hoy, pero que si tenemos amistad con Él, Él nos los va a revelar. ¿Me está siguiendo? Por eso somos una iglesia limitada, somos una iglesia timorata, somos una iglesia que no da más allá que actividades, pudiendo verdaderamente tener todo de parte de Él. Entonces, miremos este proceso por el cual el Señor nos está trayendo. Primero, nos da un fundamento que caracteriza una iglesia de amigos. ¿Qué es cuál? La cuadratura que vimos del inicio. Le llamamos de la primera iglesia, y ustedes la bautizaron con unos nombres hermosos que ahí están guardados. Pero realmente la fuerza de eso no es tanto como se llame, sino lo que transmite. De seguido, Él nos afirma y aclara quiénes son amigos de Él. Sus amigos son aquellos que hacen su voluntad, hacen lo que Él les manda a hacer. ¿Sí? Entonces, ahora, antes de entrar de lleno a la parte toral de este tema, necesitamos entender cómo Dios nos trae de lo general a lo específico. Una iglesia que es de poder, hijos que se tienen que convertir en amigos. Y antes de que el Señor nos muestre, yo le llamaría 4 duplas para convertirnos en amigos de Él. Él le dice en esta carta que vamos a leer, que es Santiago, que hay algo primero que debe de tomar antes de entrar a esa posición. Entonces, yo quiero que me acompañen a Santiago, al capítulo 3, al verso 13. Vamos a leer hasta
el 18, que es el último verso de este capítulo. Sin embargo, me voy a centrar un poquito en el primer verso, que es el 13. Entonces yo quiero que vayamos. Usted ha leído esta palabra, estoy seguro. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces vea lo que dice con atención. Atesore esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, vea esto: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Cómo? Diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos ¿qué? Frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El meollo de todo este asunto lo vamos a saber el próximo fin de semana, a partir del capítulo 4 y del verso 7 en adelante, ¿verdad? Pero es importante que entendamos el previo. Eso es fundamental. Entonces, vea esto. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora bien, si nosotros venimos de establecer características y parámetros de una iglesia de impacto, de poder, de enfoque y clara en su rol temporal en la tierra, y también venimos de establecer el valor de ser amigos de Dios, ahora le sumamos a esto el llamado a ser ¿qué? Sabios y entendidos. Sabios y entendidos. La pregunta es: entre nosotros, ¿hay sabios y entendidos? ¿Usted lo cree? ¿Sí? Yo lo creo. Yo lo creo. Hay gente sabia aquí, definitivamente. Ahora, si los hay, ¿por qué se van a reconocer? Por la mansedumbre de su conducta. ¿Sí? Manso no tiene nada que ver con menso. ¿Sí? Se parecen las palabras, pero no tienen nada que ver. Manso, a la final del tiempo, es alguien que verdaderamente está supeditado total y plenamente a la voluntad del Padre. No sé si me está entendiendo. Él no hace lo que quiere, hace lo que el Señor le dice que debe de hacer. Hay mansedumbre, hay algo que está superior a eso. Entonces, si sucede lo contrario en medio de nosotros, es simple: no hay sabios entre nosotros, y estaría lejos de ser esta una figura de la iglesia que nosotros recién vimos. Mire esto, porque me llamó mucho la atención. Si pasases al tercer bloque, por favor, Gary, porque en este verso vamos a encontrar algo que nos va a ayudar a enlazar lo que hemos visto con este mismo verso. Présteme atención. ¿Qué es sabio? El valor de sabio es reinar. Si lo ahí. Es reinar. Sabio es uno que reina. Pero vamos a entender para qué reina. ¿Sí? Ahora bien, sigamos. Estamos en el verso 3. Manso. Mire lo que es manso. Manso es uno que es dulce y es humilde. Ahora, ¿qué es ser humilde? Nunca me canso de repetir esto. Humildad no tiene nada que ver con cómo me veo. Nada que ver en cómo me veo.
Humildad no tiene nada que ver en qué ando puesto. Humildad es una actitud del corazón, donde entiendo que mi dependencia es 100% de Dios y no mía en mis propias capacidades. Por eso escuché esta frase de un buen amigo pastor mío, que dice: la soberbia se puede ver a través de los hoyos de las camisas. ¿Sí? Esa es una realidad. Por eso humildad no tiene nada que ver en cómo yo ando, sino en cómo yo me conduzco. Amén. Entonces, vea esto. Sigamos. El sabio y entendido reina donde es establecido y lo hace ¿con qué? Con dulzura. ¿Y lo hace con qué? Con humildad. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, debemos también entender cuál es nuestra condición actual. ¿Somos sabios o no? Bien, ahora quiero enlazarle algo, que esto es importante, del por qué estoy hablando de esto, si venimos de hablar de otras cosas. Sigamos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros enlazamos estos valores, vamos a encontrar que el sabio es como. Es que el sabio es amigo, porque no pueden estar desligados, porque no pueden estar separados. ¿Sí? Si hay sabiduría en mí, si yo voy a reinar, y escúcheme, reinar no quiere decir que tengo dominio sobre alguien o sobre la gente. Reinar es que tengo la capacidad de hacer la voluntad de Dios en medio de la tierra, seguir sus instrucciones. Ser rey y sacerdote es representación de algo que viene del cielo para ejecutarse en la tierra. Entonces, el sabio es amigo. ¿Me está siguiendo? Esto es importante porque vamos a ir más adelante. Me quedan un par de minutos y yo creo que termino hasta donde quiero terminar. Bien, los siguientes versos de esto que acabamos de ver dice lo siguiente. El verso 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué significa esto? Rivalidad. Cuando usted ve a alguien con celos amargos, contención en el corazón, ¿qué quiere decir eso? Pleito continuo en su corazón. ¿Sí? Va contra la verdad. Eso quiere decir que es un rival y no es un amigo. Verso 15: porque esta sabiduría, estas acciones que acabamos de leer, no es que desciendan de lo alto, sino que son terrenales, animales y diabólicas. ¿Qué significa cuando yo me comporto de esta manera? Que mi amistad no es para con Dios, sino es para con ¿quién? Con el mundo. ¿Sí? Estoy siendo amigo del mundo y enemigo de Dios. Por eso, cuando más adelante vamos a ver que la palabra dice, y es una palabra o una frase utilizada en la iglesia evangélica, que no debemos ser amigos del mundo. ¿Sí? Lo dice por todo esto que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Sí? No puede ser que yo tenga amistad con el enemigo y amistad con mi Dios. O soy amigo, o soy ¿qué? O soy un rival de él. No hay manera, no hay medios. ¿Qué ha hecho el enemigo hasta estos días? Suavizarlo. ¿Sí? Suavizarlo. Por eso tenemos iglesias a nuestra manera. Por eso la gente está agarrando la Biblia, desecha una parte y toma otra. ¿Por qué? Porque quiere amistarse con el mundo y amistarse con Dios. No es posible. El evangelio de Cristo es radical. O sos de él o no sos de él. Esa es la verdad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces, ¿cómo hago para alcanzar al mundo? Toco el mundo, pero no me involucro con el mundo. No sé si me está siguiendo. ¿Sí? Tengo acciones en el mundo. Ejecuto operaciones en el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo soy ¿de quién? De Cristo. Amén. Entonces, mire lo que dice el verso 16:
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa esto en frases sencillas? Le estoy dando resúmenes bien precisos. Esto se llama estorbo. Esto se llama estorbo para perder la herencia. ¿Por qué? Porque los amigos van a tener que herencia, ¿sí? Y los rivales van a perder la herencia. El sabio es amigo, entonces yo me comporto como aquel que tiene la herencia. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad del Evangelio de Jesucristo es radical. Usted no puede dorarle la píldora a la gente. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando? El ministro quiere congraciarse ¿con quién? Con el pueblo, ¿sí? Pero no quiere entregar las verdades eternas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Ministros Pilatos. Ministros Pilatos. Pilato se congració primero ¿con quién? Con el pueblo, a sabiendas de que Cristo era ¿qué? Inocente. Él lo dijo: no encuentro culpa en este hombre, pero me voy a congraciar ¿con quién? Con el pueblo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Congraciándonos con el mundo y desgraciándonos con el Señor. Queremos amistad con esto, pero no queremos amistad con el reino. Y pertenecemos. Entonces somos siervos haciendo tareas, pero nunca bajo la condición de amigos. Estamos divorciados. Y dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Qué tremendo. Entonces nosotros vamos llegando de a poquito al centro del tema. Mire esto, porque es importante que usted lo tenga. Si vamos al cuarto elemento ahí, Gary, porfa. Mire cómo ha construido el Señor esto. Es importante. El Señor nos lleva de menos a más en alguna medida. Primero, Él nos dice cómo funciona la iglesia verdadera. De seguido nos dice que Él necesita ¿qué? Amigos. Y de tercero, Él nos dice que seamos como. Y sabio es igual a ¿qué? A amigo. ¿Me está siguiendo? Entonces, vamos de lo general, que es la iglesia, a lo individual, que es mi relación con el Señor, y sobre todo a lo que acabamos de ver, a reinar ¿con qué? Con sabiduría en medio del lugar donde el Señor nos ha puesto. Y usted dice: pero yo no soy pastor. Sí, pero sos padre de familia. Yo no soy pastor. Sí, pero estás dirigiendo una empresa. Yo no soy pastor. Sí, pero estás dirigiendo un departamento en tu trabajo. Yo no soy pastor, sí, pero está funcionando como un ejecutivo dentro de una organización. El Hijo reina. Por eso la palabra cuando dice: donde ponga la planta de mis pies, es un lugar como santo, porque yo reino. Ahora, no reino por mí, reino ¿para quién? Para el Señor, ¿sí? Yo develo mi identidad, yo no la oculto. El mundo necesita saber que el que está ahí sentado en esa oficina es de Cristo. ¿Me está siguiendo? Pero lo que está pasando es que ocultamos nuestra identidad. Vaya a saber qué van a opinar de mí si se llegan a dar cuenta que danzo como David. Sí, aquí olvides, aquí se queda en calzoncillos de lino, pero afuera no. ¿Por qué? Porque no ha entendido el principio. Necesitamos entender este principio para poder reinar en el mundo. Si no, no lo vamos a poder hacer nunca. Pasamos desapercibidos, somos como cualquiera. Mire, amado, no se trata de imponer lo que yo tengo en mi corazón, porque Cristo nunca se ha impuesto para nadie.
siempre ha sido voluntario, pero no puedo dejar de demostrar que soy de Cristo. ¿Me está siguiendo? Bien, vamos terminando. Me quedan 9 minutos. Verso 1 del capítulo 4. Vamos ahí. Entonces, usted me sigue esta estructura. ¿Por qué el Señor nos ha traído desde los Hechos y nos pasa por Juan y nos pasa por Santiago? Y todo tiene una concordancia, no de los libros, pero sí del Espíritu. Y esto es importante. Entonces, Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quién está hablando Santiago? Le habla a la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, ¿por qué hay contienda, pleito, confrontación en medio de los que abrazan o dicen abrazar la fe en Cristo? ¿Por qué? Santiago escribe no a una iglesia en específico, sino a todo aquel pueblo que se ha convertido a Cristo. El mensaje abarca y engloba hoy a toda la iglesia que dice ser de Cristo. Y si es de Cristo, las pasiones deberían de estar cautivas a la obediencia de Cristo. Hace poco alguien me estaba diciendo ahí, entre líneas y entre no líneas, que ocurrió algo en una iglesia y que hubo perturbación y que hubo división. ¿Por qué? Por supuesto no le pregunté qué había pasado, porque no es de mi incumbencia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? No hay comunión. Las pasiones gobiernan la iglesia. No sé si usted me está siguiendo. No veo una iglesia en los Hechos. Y no quiero decir que no exista. Lo que está escrito es porque es una advertencia. ¿Sí? El mismo Pablo escribe, no me acuerdo si se llama Demas, pero mismo Pablo lo exalta al principio de un libro y le dice que está con él, y más adelante dice que lo ha abandonado. ¿Perdón? Es Demas. No sé si me está entendiendo. O sea, la ilustración en medio de la palabra es porque nosotros debemos de entender que estas cosas van a ocurrir, pero no es lo que el Señor quiere que ocurra. Él está contrario a eso. Entonces, muchas veces nosotros vemos estas pasiones gobernando la voluntad de aquellos que dicen ser de Cristo. Y esto sucede porque perdemos una condición, la condición de amigos. La fragmentamos. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra dice que vamos a ser amigos de Él si hacemos lo que Él nos manda. Y si hay enemistad en medio de una casa, ¿es por qué? Porque no hay amigos. Lo que hay son ¿qué? Son rivales. Entonces estamos apasionados por lo que pensamos, por lo que creemos. Y eso viene a erosionar, viene a dividir. No estamos unánimes. ¿Me está siguiendo? La división no es de Cristo. Él no entiende de dividir. Él entiende de multiplicar y de sumar. Hasta ahí se quedó. Después de eso no sabe otra operación. Él solo multiplica y suma. Nada más. ¿Sí? Lo que dividimos, lo que inventamos la división fuimos nosotros mismos. Entonces, vea esto. En aquel que prevalece este sentir de guerra, de pleito, hay que decirlo, ese miembro es rival y no es amigo. No, pero están entre nosotros. La palabra dice que van a estar entre nosotros, pero no son de nosotros. ¿Sí o no? Es una realidad. Pasa de esa manera. Entonces, mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Termino en breve. Necesito entregarle algo más.
Dice primera carta de Pedro 1:14, como hijos obedientes, primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando, dicen que, en vuestra ignorancia. Y yo le digo esto desde mi corazón: si somos de Cristo y no queremos formar parte de los rivales de la casa, de la iglesia de Jesucristo, la ignorancia se vence de una sola manera. La misma Biblia lo dice: medita en este libro de la ley de noche y de día. Quiero decirle esto. Poneme el bloque 5, por favor, Gary. Creo que con ese terminamos, creo. Sí. Y yo creo que usted lo lleve. Se lo digo con todo mi corazón. Escuche esto. Lea esto. Cuando yo leo ese libro, yo me lleno de información. Pero, seguido, cuando medito ese libro, me acerco al corazón de mi Padre y me lleno de revelación. Y esa es la diferencia, mi amado. Esa es la diferencia. Usted, o sea, caminamos en Cristo, pero caminamos siendo de Cristo, siendo ignorantes. Y el ignorante peca, ¿por qué? Por ignorante. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? No, necesitamos entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, cuando usted lo agarra, y los reyes meditaban en esta palabra, y el salmista dice que hay que meditar en esta palabra, es porque Él quiere que su ignorancia cese. Y la ignorancia, dentro del contexto bíblico, solo puede ser quitada a partir de una comunión con el cielo. No hay otra manera. Verso 2 de Santiago 4. Usted ha leído esto y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis ¿de qué? De envidia. Esto es poderoso, esto es bien fuerte. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y está más allá del pedir. Présteme atención a esto. Cuando somos rivales y dejamos de ser amigos de nuestro Dios, en medio del espíritu de contienda que está gobernando, nace la codicia, la envidia y el afán por tener. Amados, hay gente en medio de la iglesia que pide porque otro tiene. La motivación no es que quiere, la motivación es que tiene envidia. ¿Me está siguiendo? Está lleno de envidia, está lleno de eso. No es la manera. Y présteme atención a esto. Bajo el afán de tener y de desear eso en el corazón, se desea pero sin resultado, porque es un deseo divorciado del propósito de Dios. Entonces usted dice: yo estoy en la iglesia, estoy pidiendo, estoy queriendo, estoy orando, pero ¿sabe qué? Nuestra oración se ha convertido en una exigencia para Dios. Quiero, dame, deseo, necesito. No funciona de esa manera. No hay forma en que Él vaya a responder. El salmista dijo esto en Eclesiastés 4:8. Me llegó a lo profundo y me reventó completamente. Mire lo que dice Eclesiastés 4:8. El salmista escribió esto: está un hombre solo y sin sucesor, Eclesiastés 4:8, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Hay gente que se está desgastando en sus trabajos, con unas pésimas relaciones entre casa, entre hermanos, entre padres, entre hijos. No las tiene, pero trabaja duro. ¿Y sabe qué? Se está desgastando, porque mientras más arregle eso, todo lo que pida no se le va a dar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se preguntan: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad, dice el salmista, y duro trabajo. Amados, hemos tergiversado todo. Alguien nos enseñó mal. Alguien nos enseñó a pedir como no se debe, a hacer como no se debe, a establecer una relación con el Señor a medias.
Él quiere todo de usted. O le da todo o le da todo. Pero Él no quiere pedazos. Él no quiere migajas. Él no quiere que usted esté aquí en el mundo un rato y aquí con Él otro rato. Él lo quiere a usted para Él completamente. Él es celoso. Él lo desea, Él lo anhela, pero completo. ¿Me sigue? Por eso el 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís ¿cómo? Mal, para gastar en vuestros deleites. Termino diciéndole: el fragmentar o anular mi amistad con Dios me acerca a establecer una relación más estrecha con el mundo. Y en medio del afán de codiciar, de tener, viene la acción de pedir, pero de manera errónea. Nunca se va a dar nada, porque está fundamentada en la codicia, en el tener y desear hasta el punto de envidiar. Esto es pedir para nuestros deleites. Y ante esta petición y mi amistad deteriorada con Dios, nunca va a haber una respuesta. Por eso hay frustración. Yo le llamo a esto frustración evangélica. Miles y miles y miles en el cuerpo de Cristo, formando parte del cuerpo, frustrados porque dicen que oran y no tienen respuesta, y nunca la van a tener mientras sigan teniendo amistad con el mundo. ¿Me está siguiendo? Por eso primera carta de Juan 5:14 dice esto. Termino aquí. Y esta dice: es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Bajo qué relación? ¿Como un rival o como un amigo? Repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué han estado cerrados los oídos de tu Dios? ¿Bajo qué característica y condición hemos pedido? ¿Una amistad fortalecida con el Padre, con el Hijo, con el Uno? ¿O una amistad deteriorada, fragmentada, que te ha llevado sin querer, queriendo, a ser rival de Él? ¿A dónde nos paramos y a dónde nos posicionamos? Como le dije en un principio, hace más de 20 años descubrí que mi relación con el Señor es mi responsabilidad. No es culpa de alguien más. No le eche culpa al discipulado, tampoco al pastor, tampoco a la misión, tampoco a la falta de instalación. Si algo está pasando en medio de nuestra vida, es porque nuestra relación con Él no es como debería de ser. Pero la culpa es mía, no de otro.